38% de las publicaciones indexadas a Web of Science han sido lideradas por mujeres. Solicitudes de patentes. Solo el 15% de las solicitudes de patentes presentadas ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual han sido realizadas por mujeres. Reconociendo entonces que la igualdad de género es esencial para el crecimiento social, cultural y económico del país, hoy día vamos a conversar sobre cómo el análisis de redes sociales nos permite entender estas diferencias, entender estas inequidades y, por supuesto, avanzar hacia reducir las consecuencias negativas de ello. Para ello, hoy día tenemos un panel de 2 expertas nacionales, investigadoras científicas chilenas. Vamos a comenzar con Francisca Ortiz Ruiz. Francisca es profesora asistente del Centro de Economía y Políticas Sociales CEAS y de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Mayor. Además, también es investigadora joven del Instituto Milenio de la Investigación del Cuidado, MICAE. Fue recientemente elegida presidenta de Women in Network Science, WINS, que busca visualizar el trabajo de mujeres y otras disidencias desde un enfoque de redes sociales. En Chile es vicepresidenta de ChisocNet y representante de Diversity, Equity and Inclusion. Sus temas de investigación son el uso de metodologías mixtas para el análisis de redes sociales, gerontología social, justicia del cuidado, género y ciencia. Francisca, te dejamos a ti para iniciar el panel. Gracias. Entonces, cuando estábamos armando este panel, una de las preguntas era como, ok, ¿cómo vemos el género desde las redes? Así que eso es algo que vamos a intentar en parte responder. Ese es un primer paso y ver si efectivamente en las redes podemos utilizar esta variable llamada género que muchas veces la introducimos como una categoría binaria. Pero voy a mostrarles hoy día unos 5 casos de estudio en particular donde podemos ver esto. Y quiero partir porque, ¿por qué no? Voy a partir con redes, con visualizaciones, para ver si ya las estaban extrañando, porque yo creo que ya van a ver varias de aquí al viernes, la verdad. Y visualizaciones hay muchas, y me encanta poner siempre esta diapositiva, porque como que muestra muy fácilmente la variedad, diversidad de formatos de redes, y me gusta recordar también las redes que, desde donde empezó todo, también. Estas son redes bastante antiguas, ahora podríamos decir, pero en realidad creo que siguen siendo muy interesantes de revisar. Y hay un punto no menor, es que el género no estaba introducido en ninguna de estas. Quizás alguien podría comentar que quizás en la South of Women, que son las mujeres que están allá, que son un club en donde se juntaban a socializar, pero en realidad era una muestra completamente de mujeres. Entonces quizás aquí hay un problema, más allá de que me encante mostrar siempre esta diapositiva. Entonces voy a mostrarles 5 casos breves de ejemplos de cómo vemos el género utilizando esta metodología relacional. Entonces, estos son los 5 ejemplos y después al final voy a hacer una reflexión final como para cerrar. Redes de coautoría. Tenemos este paper en donde revisamos la comunidad de redes, revisamos ciertas revistas y vimos si es que el género, pero también desde dónde venían los autores, si es que eran del sur global o del norte global, tenía alguna implicancia quizás en que aparezcan estas revistas o sus publicaciones en allí. Obviamente no es una relación causa-efecto, ¿ya? Digamos eso, pero era una revisión de lo que ya se ha publicado. Vamos a pasar la parte de metodología, pero creo que algo muy importante que mencionar rápidamente es que el género no muchas veces tenemos los datos. Y eso va a ser algo quizás de las reflexiones finales. Ya dejarles la inquietud de, oiga, si van a recolectar datos de red, quizás se demoran 2 segundos más en preguntar el género con que se siente la persona identificada. Y nos ayudan enormemente porque en este caso, por ejemplo, lo que hicimos es que hicimos una revisión de cada artículo, de cada autor, e hicimos una búsqueda manual y vimos con qué género se representaba. Fue un poquito muy exhaustiva. No sé si es algo que recomiendo en términos de labor manual, pero nos dio un gran producto. Utilizamos un modelo Ergos y acá están todas las estructuras de coautorías que encontramos y acá está en realidad el censo completo y allá arriba ves que está un componente más como grande. Vamos a hacer un poco en este y quizás para reconocer algunos autores, supongo. Espero. Entonces, por ejemplo, yo les puedo subrayar algunos grupitos. Acá, por ejemplo, tenemos el grupo de la SEGA,
Acá tenemos el grupo de... Uy, no, no se le ve. El de Robin, ¿cierto? Sí, los australianos están ahí. Acá tenemos a Blog. Aquí yo sé que hay gente que conoce a esta gente. Andras está en una posición más como de puente, de hecho, entre varias comunidades. Y tenemos la comunidad de Borgati. Pero lo interesante es que si vamos a los datos, género nos salió, de hecho, como algo significativo en términos de cuáles son las publicaciones, y si influye o no en que estén publicadas en estas revistas. Y de hecho vimos el género y si estaban en el norte o en el sur. Entonces, parece, no, no logramos hacer el cruce como tal, pero es interesante también pensar que eventualmente esto nos puede dar el primer pie para decir, ok, ahora podemos levantar datos para poder hacer el cruce y evaluar también cierta interseccionalidad entre estas categorías, no solo como categorías separadas, pero además de eso desde el enfoque relacional, que creo que es algo que le puede aportar muchísimo a la teoría feminista o la teoría de desigualdad de género, en las que de hecho no se incorpora tanto el enfoque relacional. Así que ahí es algo en que todos podemos aportar. Entonces, otro estudio. Aquí nos vamos a otro mundo. Nos vamos a las animaciones. No sé si alguno de ustedes es fan de las animaciones, yo soy fan de las animaciones. Pixar en particular. Y hicimos una revisión, no tenemos las últimas películas, lamentablemente ya vienen, pero hicimos un análisis de varias películas, hicimos un análisis que involucró metodologías mixtas. Esto, el trabajo anterior era con Alejandro, este trabajo fue con Pete Jones, ojalá no lo publiquen, pero lo interesante es que analicemos distintas narrativas y podemos identificar tres narrativas de la historia. ¿Ya? Una primera narrativa, si conocen estas películas ya van a identificar más o menos por qué. Están las películas clásicas, las llamamos clásicas, o quizás con roles más tradicionales del género. Tenemos las películas de los nuevos roles, en donde aparecen mujeres más empoderadas, aparece una mamá de los Mister Increíble que ella también trabaja, pero todavía no es la principal de la historia. Y tenemos las nuevas narrativas, en donde tenemos narrativas completamente en torno a lo que pasa en el caso de ser mujer. Entonces, lo interesante es que redes nos puede permitir ver la cantidad de diálogos, no solo eso, si ustedes conocen el Bechdel Test, quizás, bueno, ya pasa. Pueden ver que Woody y Buzz Lightyear se llevan todas las interacciones entre los personajes, que son obviamente hombres, y de hecho los que allá abajo en algún minuto, alguna de estas líneas es una mujer, ¿ya? Está por ahí. Después, si vemos la interacción, de hecho, también entre estos personajes y el momento de la historia, vemos que también se siguen robando el protagonismo al final, ellos. Y Bo Peep, si conoce la película, ella es la pareja de Woody, o sea, debería tener quizás algo un poquito más presente, pero no vemos tanta interacción. Y si vemos la red, que es la parte que nos interesa a nosotros, efectivamente vemos lo mismo visualmente. Y de hecho es muy divertido porque aparece la mamá, pero aparece como en una interacción con el niño porque obviamente ellos están en otro mundo. Vemos lo mismo, un comportamiento muy similar en Los Increíbles, pero ahora vemos que el personaje femenino también tiene un rol más importante. Y podemos ver esto también aquí, podemos, ok, aparecen otras, más personajes, mujeres también, pero todavía vemos que una gran cantidad de las interacciones pasan a través del personaje principal. Y si vemos la última película, aquí ya los primeros dos personajes que ven arriba representan mujeres. Obviamente es difícil porque en esta película son sentimientos, son emociones, así que aquí hay una categorización medio extraña, pero de hecho en los guiones, revisamos guiones y ellos efectivamente los representan como mujeres. Pero vemos que efectivamente la interacción aquí es mucho más variada y también hay una narrativa que es totalmente distinta. También no solo analizamos las películas, sino que también analizamos el vestuario que se utilizaba, la forma en que hablaban, a quién se dirigían. Hay mucho respecto de aquí revisados. Y ahí tenemos la redecita. Veamos otro caso. Chequeando el tiempo. Entonces ahora pasamos a las personas mayores. ¿Ya? Estas son las redes de soporte de personas mayores en Chile. Y era una investigación que tenía línea, cursos de día, o sea, tenía un enfoque longitudinal y tenía las redes de ciertos momentos en particular. Entonces, por ejemplo, esas redes que ven allá, en realidad son este evento que la persona escogió, este evento y este evento. Entonces, por cada momento de su trayectoria, escogían uno que destacar y algo que les quiero mostrar
vamos a llegar. Bueno, aquí una gran mayoría son mujeres, lo que también es interesante desde otros focos, porque los centros comunitarios están siendo utilizados más por personas mayores, sobre todo mujeres mayores. También la población chilena, las mujeres mayores viven más. Y cuando vemos sus redes, ¿qué es lo que vemos? Estas son sus georredes, y algo que, ahí está, que me gusta mostrar es que este es el caso de un hombre y ese es el caso de una mujer. Y estas son las interacciones positivas, ¿ya? Entonces, cuando tenían que nominar a alguien con quien ir a tomar té o a quién invitar a tomar té, ¿a quién nominarían? Y en este caso, en el caso de un hombre, obviamente los nombres son todos inventados, ¿ya? El caso de acá nombraba a puros hombres de edades similares, y ahí entra otra categoría más, ya no estamos hablando solo de género, sino que estamos, o de dónde vienen, del sur o del norte global. Ahora estamos hablando también de la edad. Y el de la derecha son nominadas solo mujeres de edades similares, y excepto estos casos que ven que son muy pequeños, porque son de edades muy pequeñas, y porque son los nietos. O sea, obviamente las personas mayores no pueden evitar mencionar a los nietos como alguien a quien invitarían a tomar once. Pero algo interesante también pasaba, es que en el único caso en que solo aparecían nominaciones de mujeres, eran algo que históricamente se ha identificado como el hecho de que las mujeres tienen un rol de responsabilidades, de cuidados, que es históricamente, o sea, la evidencia ya lo dice muchas veces. Y lo interesante es que cuando les preguntamos por asistencia física, en un particular, y además les preguntamos por apoyo emocional, todas las personas, hombres y mujeres, mencionaban solo y únicamente mujeres. Y la similitud por edad del grupo. Eso es lo que les acabo de mencionar también, que efectivamente había una cierta homofilia también en términos de edad, que eso también es otro aspecto interesante. Ya no solo estamos hablando de género, podemos pensar en otras intersecciones. Ahora, otra investigación, caso 4. Redes personales de las personas mayores. Y en este caso en particular, oh, qué como eso, ¿no? Ya, ahí está. Ocupamos generador de nombre y aquí utilizamos un criterio de 50% mujeres, 50% hombres. El otro estudio, claro, en un centro comunitario, entonces la muestra estaba dada, pero aquí logramos obtener ese tipo de muestra. Y algo interesante es que logramos revisar sus trayectorias de vida, y en sus trayectorias de vida encontramos tres tipos de trayectorias. Una que eran las trayectorias guiadas. Si conocen las teorías de ventajas y desventajas acumuladas, esto les va a hacer mucho sentido. Entonces, trayectorias de oportunidades eran como de ventajas acumuladas, en donde partían en una muy buena situación, seguían en una muy buena situación y continuaban así el resto de su vida. De trayectorias de dificultades, o en inglés me gustaba más constraints, como que es distinto, como que genera una tensión, es más bien negativa, es uno parte de un lugar de muy bajo nivel socioeconómico, por ejemplo, o de varias dificultades en el día a día, o varias tensiones, y sigue en ese camino. Y después trayectorias cambiantes, que uno cambiaba de una trayectoria a otra, eso también era una novedad. Pero lo interesante aquí, si vemos el género, es que prácticamente en las trayectorias de dificultades la gran mayoría eran mujeres. Eso es algo que no pudimos ver cambios, y además de eso, si nos metíamos en el análisis concreto de las trayectorias, que creo que no las pueden ver muy bien, pero si vemos en particular, pueden confiar en mí, que efectivamente las trayectorias tenían patrones en donde podíamos ver que las mujeres tenían trabajos más informales y situaciones menos regulares. Entonces, si los hombres quizás partían en una situación más irregular, en algún punto de su vida conseguían algo que era regular o institucionalizado. En las mujeres nunca pasó eso. Estamos hablando solo de 30 casos, pero también creo que es importante como mencionar que esto nos dio la profundidad de lo cualitativo. Y por último, muy brevemente, porque quiero darle el paso a Lorena, es este proyecto Fondesit que tenemos, que estamos trabajando ahora. Por fin estamos revisando los primeros resultados de la parte cuantitativa, ahora estamos ya logrando algo con eso. Y la idea, de hecho, es que estamos entrevistando ahora mujeres cuidadoras, en particular. Y la idea era entrevistar a estas personas que son consideradas la generación sándwich. Extrañamente, ese nombre, que son las mujeres que cuidan a sus padres, pero también cuidan a sus hijos. Y estas mujeres cuidadoras, lo que hicimos es que primero hicimos una revisión sistemática de toda la información que existía en la comunidad de redes sobre esta temática,
Y solo un antecedente que les quiero dar es que, bueno, la gran mayoría de los autores eran hombres, pero algo interesante también es que la mayoría de las colaboraciones eran entre 2 o 3 autores. No es un indicador de causalidad, para nada estoy diciendo eso, estoy diciendo que es interesante como algo a explorar en el futuro. Y en la segunda etapa, obviamente hay muchos más análisis, pero estoy seleccionando la parte de género únicamente. Y en la segunda parte es la exploración de las redes. Tenemos redes muy densas, podríamos decir, pero en realidad la densidad no es un muy buen indicador en estos casos, porque tenemos unas redes muy particulares. Van a verlas, y el tema es que las mujeres comparten mucho más con las personas que viven en la misma vivienda, ese es un primer punto. El segundo punto, bueno, eventualmente también en la misma comuna, pero no tanto tampoco. Tienen una gran frecuencia de contacto, o sea, las personas que nominaron como su red personal, y, bueno, o sea, dijimos red personal en un nivel global, o sea, era toda la gente que es de tu red, no les poníamos restricción de hecho. Los veían todos los días, y además de eso, la cercanía eran personas muy cercanas, o sea, están todo el día constantemente con estas personas. De los 336 casos que podemos ver las triadas, en realidad, porque son 536 casos en total, la encuesta, solo de estos podemos ver 3 tipos de conexiones. O sea, ya existen como 150 casos que no tienen ninguna conexión, y es porque tienen menos de 2 personas en sus redes. Lo que no sé ustedes, pero yo lo encontré terrible y sí, un poco aterrorizador. Entonces, la gran mayoría se concentra, de hecho, todos los casos que tenían más de 3 personas nominadas se concentran en que todas estaban conectadas. O sea, las mujeres cuidadoras, básicamente, que estamos en este caso en particular, tienen este tipo de red. Y todos sabemos muy bien cómo trabajamos en redes. Eso no es muy bueno para acceder a nueva información, a nuevos... quizás si necesito ayuda y necesito llegar a alguien, quizás no tenemos ese acceso, o incluso recursos también en distintos estilos, tiempo, dinero, lo que sea. Y eso, por tanto, no nos permite otro tipo de cosas a nivel social. Entonces, esa es como la descripción, son redes muy pequeñas, muy densas, muy cohesionadas, y solo para mencionar algo rápido de la muestra, son mujeres cuidadoras que son al final la parte más invisibilizada de la sociedad. Entonces creo que eso es interesante, que los datos hablan por sí mismos también. Y si las mujeres nos gustaría que estuvieran ahí, como puentes de relaciones, teniendo un acceso a una gran cantidad de cosas, de recursos y otros, en realidad vemos que están ahí. Están totalmente aisladas y en sus propias islas prácticamente, lo cual es bastante desolador. Entonces, algunas reflexiones finales, podemos ver a través del enfoque relacional efectivamente una mantención de estos roles de la división social, y lo relacional nos permite también ver en profundidad estos conceptos, pero no solo eso, sino que también creo que tiene un potencial muy grande de poder trabajar con lo que es estas teorías, pero desde un enfoque de estudios interseccionales. Y por eso mismo, bueno, yo soy una gran fan de las metodologías mixtas, así que creo que esa es una opción, de hecho, para poder realizar este tipo de análisis, sobre todo por este tipo de problemas. No tenemos tantos datos, no hay tanta disponibilidad de este tipo, o sea, incluso realmente no sabemos si son hombres o mujeres, pero tampoco sabemos si es que hay otras disidencias. Y esa falta de disponibilidad de datos no nos permite avanzar en la investigación. Entonces, creo que igual el enfoque relacional nos podría permitir ese avance. De hecho, vamos a ver en la investigación de Lorena que hay un avance grande. Entonces, muchísimas gracias y Gracias, Francisca. Olvidé mencionar al inicio que vamos a dejar todas sus preguntas para el final del panel, así abrimos la conversación. Y ahora voy a presentar a nuestra segunda investigadora, que va a presentar Lorena Ortega. Lorena es profesora asociada y directora de investigación del Instituto de Estudios Avanzados en Educación IE, e investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación CIAE, ambos de la Universidad de Chile. Socióloga también de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Política Educativa de la Universidad de Melbourne, en Australia, y PhD en Educación de la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Su investigación se centra en la aplicación de métodos cuantitativos como el análisis de redes sociales para responder a preguntas sustantivas sobre equidad y efectividad en educación. Realiza también docencia de pregrado y posgrado, que está focalizada en las áreas de sociología de la educación,
política educativa y métodos cuantitativos de investigación. Lorena Ortega, por favor. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Voy a poner esto. Eso no es. Ah, no, el pesador. No, eso es aire acondicionado. No dejar todo sin aire. No lo voy a tocar. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por estar presentes en esta primera parte de la conferencia. Gracias a Alejandro, a Francisca y a Diego por el tremendo trabajo de organizar todas estas instancias y porque nos hacen sentir parte de una comunidad, a pesar de que venimos de distintas disciplinas, ¿no es cierto? Y trabajamos en temáticas bien diversas. Yo les voy a contar respecto de dos aplicaciones bien específicas de el análisis de redes sociales en el área en la que yo me desempeño, que es la investigación educacional, y particularmente en ciertas temáticas que tienen que ver con género. Al contrario de la riqueza de las aplicaciones que mostraba Francisca, lo mío es un poco más acotado a educación. En educación se ha comenzado a implementar el análisis de redes sociales, ha empezado a ganar popularidad, aunque ha sido quizás un poco más lenta la adopción respecto de otros campos, ¿sí? Y básicamente los enfoques relacionales a mí al menos me hacen sentido para estudiar cuestiones que tienen que ver con equidad en los entornos educativos, que son, por supuesto, contextos altamente complejos, ¿no es cierto?, donde diversos actores se relacionan y que podemos observar luego cómo esto también puede influir, ¿no es cierto?, estas redes, estas interacciones pueden influir en diversos resultados educativos. Entonces voy a presentarles dos aplicaciones. Uno es un estudio sobre sesgos de género en las interacciones profesor-estudiante en las aulas de matemáticas en Chile, y el segundo tiene que ver con inequidades de género en las redes de colaboración de investigadores e investigadoras en el campo de la educación en Chile, ¿sí? Respecto del primer estudio sobre sesgo de género en las redes de interacciones profesor-estudiante, ahí está la cita por si quieren mirarlo en más detalle. Con colegas de la Universidad Católica lo que hicimos fue tratar de entender la inclusión / exclusión de ciertos grupos de estudiantes en estas interacciones cotidianas en el aula de matemáticas, en aulas escolares, ¿no es cierto? Y bajo el supuesto, ¿no es cierto?, y la evidencia que tenemos respecto a la importancia de la calidad y la frecuencia de las relaciones e interacciones entre profesores y estudiantes, y cómo esta calidad y frecuencia de interacciones predice diversos resultados educativos, el rendimiento académico, entre otros, pero también el autoconcepto respecto de las propias habilidades, el sentido de pertenencia, los problemas de conducta y también la aceptación social de los propios pares, ¿sí? Entonces sabemos que la relación que uno mantiene, o las interacciones que uno mantiene con sus docentes, es clave para el desarrollo académico y también social de los estudiantes, y también se puede como entender como oportunidades de aprendizaje, y cómo estas oportunidades de aprendizaje, a pesar de encontrarse los estudiantes en la misma aula, pueden diferir según ciertas características como el género, ¿sí? Entonces existe ya literatura en otros contextos, ¿cierto?, alguna evidencia respecto de este trato diferenciado en el aula y cómo el género de los estudiantes puede predecir la calidad y la frecuencia de las interacciones con los educadores. Hay cierta evidencia, ¿no es cierto?, respecto de que a los niños se les hacen preguntas más desafiantes en el contexto de las matemáticas, por ejemplo, que hay interacciones y apoyo más personalizado hacia ellos, y que ellos también tienden a iniciar más interacciones y también a dominar el discurso en el aula, ¿ya? También hay evidencia respecto de que esta calidad de las relaciones interpersonales con el docente es más importante para los resultados académicos y socioemocionales de las niñas que de los niños. Entonces es particularmente clave, ¿no es cierto?, esta desigualdad. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, está asociado a esta teoría del efecto Pigmalión, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué es relevante? Hay ciertos estudios que señalan que las expectativas diferenciadas y las creencias diferenciadas de los docentes respecto de el potencial y las capacidades de sus estudiantes
se transmiten a través de las interacciones de los docentes con sus estudiantes y de esa manera se transmiten estos mensajes que los estudiantes luego incorporan afectando su autoconcepto y finalmente su rendimiento. ¿Sí? Entonces esta idea de la profecía autocumplida o del efecto Pigmalión. Y bueno, también hay estudios en el contexto chileno, como el estudio de Misala y colegas, ¿no es cierto?, respecto del sesgo implícito en los docentes. Se hizo un estudio respecto de las expectativas en términos de rendimiento matemático de los futuros profesores y se encontró que había diferencias significativas respecto de las expectativas de rendimiento que tenían los futuros docentes para niños y niñas, ¿sí? También hay algunos estudios en Chile respecto de esta diferencia, ¿no es cierto?, de género en las interacciones, con menos preguntas abiertas para las niñas, más retroalimentación y refuerzo positivo hacia los niños, la participación espontánea es más alta en niños también. Esto no ocurre solamente en aulas de matemáticas, hay en otras asignaturas y también en la etapa preescolar, o sea, no solamente la educación básica y media, que es lo que vimos nosotros, sino que comienza mucho más temprano esta interacción diferenciada. Bueno, lo que hicimos nosotros entonces fue analizar la posición relativa de los estudiantes dentro de estas redes de interacción profesor-estudiante y cómo esta posición relativa varía según el género, y luego también vimos si es que existe variación a nivel de aula en la inclusión de los estudiantes, de las niñas en particular, y el efecto que puede tener en esta relativa inclusión la composición de género del aula y también el género del docente, ¿ya? Para eso grabamos y codificamos, ¿no es cierto?, varias clases de matemáticas regulares, ¿no es cierto?, desde séptimo básico hasta tercero medio, en distintas escuelas municipales y particulares subvencionadas. Para eso diseñamos un protocolo de observación sistemática de aula que nos permitía registrar cada una de las interacciones, su contenido, su duración y quién la iniciaba, entre otras cosas. Y a grandes rasgos los resultados que encontramos fue que había en promedio un 23% menos de interacciones totales y un 21% menos de interacciones pedagógicas en particular del docente con las niñas si los comparamos con los niños. Y esto una vez que controlamos por el rendimiento previo en matemáticas a través de una prueba estandarizada y también controlamos por dónde estaba sentado el niño y niña, tan cerca o lejos del profesor estaba. Encontramos también que había interacciones personalizadas más frecuentes con niños que con niñas en estas aulas de matemáticas y hicimos un intento de también interactuar otras variables, por ejemplo el rendimiento académico, y encontramos que las niñas con alto rendimiento logran revertir la brecha, pero solo en interacciones iniciadas por ellas. Es decir, las niñas de mejor rendimiento en matemáticas intentan interactuar más con el docente, pero no son reciprocadas por el docente de la misma manera, ¿sí? Y ahí unos colegas hablan como que es como el efecto o el patrón de comportamiento que podría tener Hermione de Harry Potter, de una estudiante muy talentosa que quiere interactuar constantemente, pero que el profesor la invisibiliza. Es como esa la dinámica que encontramos también. Y en este sentido las redes nos sirvieron de manera bastante descriptiva, como de intuición al respecto de cómo se configuran los patrones de interacción en cada una de estas clases. Entonces cada uno de estos sociogramas es una clase regular de matemáticas que pudimos observar y codificar, donde el nodo central es el docente, ¿no es cierto? Y los nodos que están alrededor son los estudiantes, niños, niñas. La cercanía respecto del nodo central es tiene que ver con la frecuencia, ¿no es cierto?, de las interacciones con el docente, y lo mismo el tamaño del nodo, ¿sí? Entonces las niñas están ahí en rojo, los niños en azul, y vemos que, bueno, de partida hay patrones de interacción súper distintos entre aulas, ¿no es cierto? Hay algunas aulas donde la interacción está bastante bien distribuida entre estudiantes, mientras que en otros hay claramente estudiantes que concentran las interacciones y otros que están bastante aislados o que nunca interactuaron incluso con el docente de matemáticas durante la clase, ¿sí? Entonces tenemos esta variación en los patrones generales de interacciones y también tenemos variación en términos de la inclusión de las niñas en estas aulas, con algunas aulas donde los niños son, si se quiere, los protagonistas, y en otras donde las niñas tienen un poco más de
digamos, de protagonismo, pero en promedio hay una menor centralidad de las niñas respecto de los niños en las aulas de matemáticas. Y esta variación que observamos en la inclusión de niñas en las aulas no se explica por el género del docente, o sea, si la profesora o profesora es mujer o hombre, ni tampoco por la composición de género del curso en su totalidad, ¿sí? Esa fue una primera como aproximación bien intuitiva respecto de la importancia de estos patrones de relaciones, particularmente relevante en el contexto chileno, porque en Chile tenemos una brecha de género significativa y muy importante si la comparamos con otros sistemas educativos, en términos del rendimiento en matemáticas de las niñas. Esa brecha creció después de la pandemia, y no es algo, digamos, inevitable. Sabemos que en otros sistemas educativos y en otros contextos esa brecha no existe o incluso es a favor de las niñas, pero en el caso chileno es particularmente relevante, y este estudio de alguna manera presenta un ejemplo de cómo podemos usar las redes, si se quiere, como una potencial antecedente o predictor de brechas en resultados educativos como el rendimiento académico. Y la segunda aplicación es como, tiene que ver más bien con otro ámbito. Si bien estamos investigando digamos, la colaboración académica de investigadores educacionales en Chile, acá lo que hicimos fue tratar de usar las redes también y usar otros indicadores para ir más allá de la representación, que es lo que generalmente se usa para estudiar como el grado de inclusión o de equidad de género en los campos académicos, ¿sí? En el caso del campo de educación, es un área mucho más feminizada que las áreas STEM, por ejemplo, ¿sí? Entonces se tiende a invisibilizar los patrones o la problemática de género en nuestro campo en particular, porque se dice, bueno, hay igual número de investigadoras hombres y investigadores mujeres, entonces estamos listos, no hay nada más que mirar, ¿sí? Bueno, en este trabajo teníamos un súper equipo, varios de los cuales están presentes aquí, Francisca, Diego, Matías, y lo que hicimos acá fue entonces tratar de entender las disparidades de género en distintas dimensiones de las trayectorias investigativas de hombres y mujeres, desde una perspectiva longitudinal, ¿no es cierto? De manera de entender cómo el género forma de alguna manera trayectorias distintas de investigación en nuestro contexto particular. Entonces es una investigación bastante como encarnada, si se quiere, porque es como una observación de segundo orden respecto de nuestra cotidianidad como investigadoras, ¿sí? Y específicamente miramos a patrones generizados de deserción, o sea, que las personas dejen de publicar, patrones generizados también en la publicación o productividad en términos de artículos publicados, en primeras autorías, que también puede ser un proxy de liderazgo académico, y en términos de coautorías, que también es una manera de mirar la colaboración académica. La literatura internacional nos señala, ¿no es cierto?, que los patrones de producción académica están de alguna manera formados a través de desigualdades geopolíticas, institucionales, disciplinares y también individuales, que producen también trayectorias académicas desiguales, y en términos de las características de los investigadores, digamos, características individuales, la experiencia o edad académica, edad en la que uno empezó a publicar, si se quiere, el cargo que uno tiene en su institución, la disciplina o el campo en el que uno trabaja y el género son algunos de los principales predictores de productividad y de colaboración académica, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue investigar cómo se manifiestan los efectos del género en estos distintos aspectos de las trayectorias de los investigadores en educación en Chile. Tuvimos una muestra de más de 5.000 autores y autoras que publicaron al menos un artículo en revistas indexadas en Scopus, clasificadas en estas áreas de educación, psicología educacional y el desarrollo, entre los años 2011 y 2021, y que lo hicieron con afiliación a una institución chilena. Para ellos fuimos no lo puse acá, pero para ellos fuimos a buscar toda su información desde que comenzaron a publicar, toda su historia de publicación en Scopus. Y nuevamente, como mencionaba Francisca, no es tan fácil obtener la variable género, si se quiere,
En nuestro caso utilizamos un paquete de R que se llama Genderizer, que a través del nombre, del primer nombre de la persona y del país de origen, puede como inferir el género, pero obviamente eso tiene sus limitaciones, por supuesto, y no estamos todavía hablando de identidad de género, sino que estamos hablando más bien como de sexo y de como una estimación respecto de ese atributo, ¿sí? Pero dado la cantidad de casos, no era posible ir uno a uno tratando de ir a preguntarle con qué género se identificaba, entonces fue como una solución un poquito más ad hoc. Y lo que encontramos, bueno, en general, en el contexto latinoamericano de las ciencias sociales, ha habido un crecimiento muy importante tanto del número de investigadores que están publicando como el número de artículos publicados, ¿ya? Pero yo diría que en base a otros estudios en los que participamos con Matías, el caso de Chile y el caso de educación son particularmente interesantes en términos del rápido crecimiento del campo, en términos de autores y en términos de publicaciones, ¿sí? Entonces vemos que desde el 2011 en adelante el número de autores, de participantes de este campo ha ido creciendo fuertemente, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, pero si miramos la composición en términos porcentuales, se ha mantenido bastante estable con una leve menor representación de mujeres que de hombres, lo cual no deja de llamar la atención porque, como sabemos, ¿no es cierto?, las carreras de pedagogía y los educadores tienden a ser mucho más mujeres que hombres, pero cuando hablamos de investigación educacional, también hay personas de otras disciplinas, economistas, sociólogos, etcétera, etcétera, que hacen que esta representación sea ¿Esos son como autores paritaria. principales o no? No, son todos los autores, A todos. todos los autores con autores que publicaron artículos en educación con afiliación a una institución chilena. Y luego la brecha de género en productividad académica también ha aumentado en la última década. Esto todavía estamos hablando de tiempo como año, digamos, histórico. Y vemos que el promedio de autorías ha ido creciendo, tanto para hombres como para mujeres, anualmente, pero la brecha ha ido creciendo. Acá vemos también el número de autorías, vemos que si ya cambiamos en el eje X, ya no estamos hablando de año cronológico, sino que de años de experiencia, o sea, edad académica o la edad desde que yo empecé a publicar, digamos. Vemos que efectivamente hay una importante brecha de género en la producción, en detrimento de las investigadoras nobles en particular, ¿sí? Acá, al comienzo de la carrera, hay una mayor productividad en términos de artículos publicados de hombres con respecto a mujeres. Acá quizás la diferencia no es significativa porque también hay menos personas que tengan tantos años de experiencia, entonces es más difícil ver esa tendencia. En términos de sobrevivencia, hicimos un análisis de supervivencia, ¿no es cierto?, en investigación en función del género y encontramos nuevamente que ser investigadora aumenta el riesgo de deserción o exclusión en un 21,5%, ¿sí? O sea, si soy como siendo investigadora mujer, tengo más probabilidades de publicar y luego no volver a publicar más en un alto periodo de tiempo, ¿sí? Y acá viene el tema de la homofilia de género, que creo que es más relevante también para el contexto del análisis de redes sociales. Encontramos que la homofilia de género ha disminuido ligeramente en el tiempo debido a la reducción de equipos formados exclusivamente por hombres. O sea, como el Club de Toby, que era bastante preponderante al comienzo del periodo estudiado, ha ido reduciéndose, pero sigue siendo más frecuente que el club de Lulu, ¿sí? Y ha habido un pequeño descenso en ese club de Toby, pero sigue predominando, ¿sí? Ahora el tema de las coautorías es relevante también mirado desde la perspectiva geopolítica, si se quiere. Acá tenemos también la colaboración, cómo difiere el perfil colaborador de hombres y mujeres en este campo respecto de si colaboran con otros autores nacionales o internacionales, y vemos que en general las mujeres tienden a tener un perfil más local de colaboración, publicando con otros autores nacionales, mientras que los hombres tienen en mayor medida un perfil más internacional, ¿sí? Tanto en términos de países del norte global como otros países de la región.
Y luego ya en la parte más sofisticada, si se quiere, de los modelos de redes sociales, donde también ahí Diego nos ayudó bastante, aplicamos modelos de grafos aleatorios, exponenciales, cortitos, para estudiar las coautorías. Y lo que encontramos fue que efectivamente había un efecto del género, ¿no es cierto? En el sentido de que las mujeres tienen menos coautorías que los hombres, como ya habíamos anticipado en los análisis más descriptivos, y también un efecto significativo de homofilia de género, es decir, se tiende a reproducir este fenómeno de que los hombres publican más con los hombres y las mujeres un poco más también con las mujeres en el campo de la educación. Y bueno, a modo de conclusiones también, y dado esta importancia, ¿no es cierto?, que encontramos en términos del perfil de colaboración y de coautorías más nacional en el caso de las mujeres y también la homofilia, creemos que es importante, ¿no es cierto?, promover equipos de investigación más diversos en términos tanto de género como de experiencia, porque también encontramos una importante homofilia en términos de años de experiencia. Los investigadores jóvenes tienden a publicar más con investigadores jóvenes o junior, y los investigadores más senior tienden a publicar también entre ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera diversificar esas redes de colaboración para permitir que el conocimiento y la experticia y el estatus de nuestro campo se distribuyan de manera un poco más equitativa? Esa es una como de las principales reflexiones de este estudio. Proponemos distintas digamos, políticas de acción afirmativa, de retención de investigadores jóvenes en nuestro campo, mentorías y otras maneras de promover, ¿no es cierto?, los equipos de investigación con diversidad de género y experiencia. Eso era lo que yo quería mostrar. Está todo aquí. Como del plan de lecciones, ¿no es cierto?, del estudio del género y la análisis de redes sociales. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Francisca. Vamos a abrir el panel para recibir sus preguntas. Si tienen preguntas para Francisca, para Lorena. Vamos. Ahí, por acá. Gracias. Súper interesante, gracias a ustedes. Tengo varias preguntas. La primera tiene que ver con el primer estudio que presentó Lorena. Además del efecto del género del docente, me preguntaba si hay efectos de la edad del docente. Eso no recuerdo si lo exploramos y no fue significativo o no lo incorporamos porque no lo probamos. Creo que lo exploramos, pero había un efecto significativo, entonces lo sacamos porque teníamos esa información. Lo que sí encontramos, o sea, lo que sí teníamos como también como más antecedentes para querer explorar era el tema del género, pensando que quizás las profesoras mujeres tendían a incluir más a las niñas en su aula, y encontramos que no fue el caso, que no diferían significativamente respecto a los profesores hombres. Pero en términos de la edad, creo que no habían efectos relevantes. Claro, está digamos, más que hipótesis, especulación, nomás de que tal vez el efecto es más grande en mujeres más jóvenes que en mujeres muy grandes. La otra pregunta, también del otro estudio, es de esto de la investigación en educación, que se me ocurre que educación es un poco distinto a otros campos en el hecho de que muchas personas comienzan a publicar en el contexto de sus doctorados porque estudian doctorado en educación, pero no estudiaban el doctorado para dedicarse a la investigación, sino que para hacer docencia universitaria. Entonces, lo que pensaba es, ¿existe alguna forma de controlar por eso? No, porque es difícil como obtener esa información, digamos, de lo que hay disponible como en los perfiles de cada persona y de su trayectoria, pero hay bastante investigación que muestra que, ahí está Marcela Mandiola, si mal no recuerdo, y otra investigadora chilena, que lo que hacen es estudiar la distribución desigual de las labores académicas según género, ¿sí? Entonces, cómo las mujeres tienden a tener más responsabilidades y más tiempo dedicado a docencia y a gestión, y los hombres pueden proteger un poco más su tiempo dedicado a investigación. Ellos le llaman como la casaca de la academia, porque
el sabor más requerido, más deseado, que es el chocolate en la investigación, y eso se lo tienden a, digamos, como a llevar los hombres versus la frutilla y la vainilla, que son como labores más feminizadas y menos también beneficiosas para el desarrollo académico, para la progresión académica, para la jerarquización, etc. Entonces, no hicimos esa conexión nosotros, pero está como parte de la revisión de literatura respecto de por qué podríamos estar pensando que las mujeres dejan de publicar después de haber comenzado y que tiene que ver quizás con que en sus trayectorias están como, se les solicita en mayor medida que se dediquen a docencia, ¿no es cierto?, y a otras labores, en mayor medida que a los hombres. Y otra explicación que es igualmente relevante, yo creo, tiene que ver obviamente con las labores de cuidado, que recaen en mayor medida en las mujeres académicas que en hombres académicos, cuidado familiar, ¿no es cierto?, hijos, etcétera, etcétera. Entonces, en ninguna de esas hipótesis tendría nada que ver el hecho de que sea en educación. Es que para nosotros fue interesante ver el tema de educación porque dijimos, si esto lo encontramos acá, es más que claro que lo vamos a encontrar en otras áreas que son más masculinizadas, ¿sí? Y donde hay más, tradicionalmente, como más investigación respecto de esto mismo, donde casi toda la información que encontramos y los otros estudios eran en áreas STEM, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, acá en educación es probable que encontremos esto también, aun cuando es un área altamente feminizada. Y claro, puede tener que ver con que en educación hay más formación de formadores, hay más personas que se dedican a la formación inicial docente, pero no necesariamente eso, no creo que debiera diferir respecto de quienes se dedican a la formación de en otros contextos disciplinares. No sé, eso podríamos darle una vuelta. Ya tenemos otra pregunta. Muchas gracias a ambas por las presentaciones. Llegué tarde a la presentación de Francisca, así que no puedo hacer tantas preguntas respecto a la presentación de Francisca, pero puedo comenzar con una pregunta para Francisca. Y es en el último estudio de las redes de las mujeres cuidadoras sándwich, ¿cierto? Me preguntaba si analizaron, digamos, si vieron en sus resultados algún tipo de diferencia o influencia del aspecto más socioeconómico respecto a esa, digamos, estrechez o amplitud de las redes, particularmente en los últimos casos que mostraste. Esa es mi pregunta. Y tengo varias para preguntar a Lorena, pero... Y si no, lo olvido. Mi memoria no está muy buena. Gracias, Andrea. O sea, igual es súper buen punto, porque de hecho pensamos que íbamos a poder comparar con nivel socioeconómico y preguntamos por nivel socioeconómico como de 3 o 4 formas distintas. Preguntamos, claro, por la comuna, por el, o sea, tipo de vivienda que tienen, o sea, el auto reportado también. Sabemos que no es un buen indicador, pero lo preguntamos y no encontramos ninguna diferencia, nada. También yo creo que eso está asociado un poco a que el terreno fue bastante difícil, en términos que fue muy difícil encontrar mujeres cuidadoras que tuvieran el tiempo para dedicar a hacer encuestas. Es algo que igual también es difícil y entendemos y intentamos hacer lo más empáticos posible con ese tema, pero justamente la idea es visibilizar su problemática, entonces eso hizo todo más difícil y la muestra, por tanto, no quedó tan repartida por ciertas comunas, pero sí puedo decir que, por ejemplo, creo que era, no me acuerdo el número exacto, pero era como el 61%, podríamos decir que son de comunas de nivel socioeconómico más bajo. Y eso también es lo interesante porque nuestros datos hablan de un aspecto de la sociedad que no estamos viendo tanto en las encuestas o que está muy invisibilizado, porque son mujeres que suelen estar solo en sus casas, compartir solo con esas personas, así que creemos que podemos hacer la reflexión de esa forma, pero no podemos generar ningún efecto de interacción o no podemos concluir más allá de eso. Sí. Pero es un punto. Gracias. Y para Lorena tengo varias preguntas, pero voy a tratar de contestarme en algunas. Quizás por primero, la pregunta primera que me surgió era ¿por qué los Scopus y no Easy, ¿cierto? Porque igual son mundos bien distintos, ¿no? Y me imagino que fundamentalmente en el área de educación, y acá doy cuenta de todo mi, digamos, de limitaciones de conocimiento, me imagino que las publicaciones Easy tienen mucho más influencia en términos de tu trayectoria, de si tienes tenure, por ejemplo, en las instituciones que una publicación Scopus. Entonces, de alguna manera me preguntaba que si los resultados que
a los cuales, digamos, llegaron, puede también estar muy relacionado con el tipo de publicaciones que están mirando, que tienen mucho menos influencia en términos de las carreras académicas que desarrollan las mujeres respecto a otro tipo digamos, de publicación. Eso. ¿Te puedo hacer primero esa para que no se me vaya la idea? Que después se me olvida también. Efectivamente, en este tipo de estudios bibliométricos uno tiene que tomar decisiones respecto de cuál es la fuente para utilizar. También, entre otras cosas, por cosas prácticas, porque muchas veces los formatos en los que uno descarga la información no son como homologables, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, preferimos Scopus por razones tanto como pragmáticas como de relevancia. Scopus es muchísimo más amplio que WOS en términos de magnitud de artículos y de revistas, y la mayoría, por no decir como el 98% de las revistas que están indexadas en WOS también están indexadas en Scopus. Entonces las incorporamos de esa manera, pero también incorporamos muchas otras. Y lo más práctico es que para poder acceder a los datos a través de una API, ¿no es cierto?, y tener como poder extraerlos de manera más masiva, se tiene que tener un acceso institucional a la base de datos, y nosotros lo teníamos para Scopus desde la Universidad de Chile, pero no a WOS. Y eso son, digamos, lucas que tiene que invertir la institución. Entonces, eso fue como lo que... sin embargo, también en base a otro estudio, encontramos que cuando efectivamente se usan fuentes o bases de datos más selectivas o más como elite, que sería WOS en comparación a Scopus, las brechas de género son aún mayores. Entonces aquí quizás estamos como subestimando el efecto del género respecto a lo que realmente podría ser. Ahora bien, para el periodo que nosotros estudiamos, la relevancia de Scopus en el campo de la educación todavía era importante, porque si miramos los criterios de asignación, por ejemplo, el proyecto Fondesit o de jerarquización en las instituciones, Scopus se homologaba a WOS. Como tener una publicación indexada en Scopus o en WOS era como check, el mismo puntaje. Ahora ya no es así, más recientemente WOS casi lo único que importa, pero eso pasó hace como, diría, un par de años, por lo menos en el campo de la educación. Entonces, sí, efectivamente podríamos encontrar resultados distintos, y si los encontráramos me atrevería a decir que el efecto del género va a ser más fuerte. O sea, si entiendo bien, de alguna manera más representativo, más hacia el límite inferior, más que hacia el límite superior en términos de la población eventualmente que están analizando, ¿cierto? Como que hay más probabilidad de subestimación que de sobreestimación de brechas de género. Exacto, exacto. Pero también WOS nos hubiese dado, si hubiésemos elegido solo WOS, un N muy menor en el campo de la educación. Entonces quizás no hubiésemos tenido el mismo poder estadístico para identificar algunas diferencias. Y la otra pregunta, para no monopolizar la discusión, me pareció interesante este análisis que hicieron en términos de la probabilidad de deserción, ¿cierto? A partir de los análisis de sobrevivencia, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué estaban efectivamente midiendo con deserción? Porque de alguna manera, si entiendo bien, ¿qué es 0 y 1 de alguna manera, ¿cierto? Que no publica más? Porque si entendí bien, no estaban necesariamente midiendo tenure. No teníamos información sobre el tenure, teníamos solamente información sobre como la historia de publicaciones. Hicimos varios ajustes ahí, porque puede ocurrir, y es bastante común, que algunas personas que no son del campo de la educación publican alguna vez en educación, como por ejemplo aportes metodológicos, algún metodólogo que haga un aporte en una publicación y después se vaya. Entonces hicimos algunos criterios, restringimos para personas que tenían, si mal no recuerdo, al menos 2 publicaciones en educación, ¿no es cierto?, para que sea gente que realmente es del campo. Y luego también hicimos un cálculo respecto de la periodicidad de las publicaciones en general en la muestra, y en base a eso estimamos un tiempo después del cual uno podía como confiablemente decir que la persona había desertado, había dejado de publicar. Obviamente para los más jóvenes también está la posibilidad de que estaba recién empezando, entonces está como el sensor, hay un ajuste ahí, pero en general no me acuerdo, Mati, cuánto era en los años, el periodo que en el fondo tenía que pasar para decir que esta persona desertó. 4 años. ¿4 años? O no dejar de publicar 4 años. Claro, y no volver nunca más. En educación y psicología educacional. O sea, no miraron eventualmente otra área, porque me imagino que como está lleno de sociólogos, pensaba,
de lleno sociólogo, entonces los sociólogos pueden publicar en otras áreas necesariamente que no tienen relación con política educativa y de alguna manera no estarían contados dentro de la muestra, ¿no? Exacto, exacto. En el fondo son publicaciones solo en esa área. Sí. Nos está quedando poquito tiempo para las preguntas, además el coffee está listo también, así que vamos a dejar espacio para una última pregunta. Creo que aquí había una de nosotros. Sí, gracias. Mira, hay una cosa que me llama la atención en las dos presentaciones que tiene que ver con el tema longitudinal. O sea, porque Francisca presentó un estudio donde hace todo un argumento que es longitudinal, esto de las ventajas acumuladas, restricciones acumuladas, etcétera. Y si bien hay historias de vida, los datos de redes los tratas en un solo momento del tiempo, si entendí bien lo que estás presentando. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál es la razón de hacer eso? ¿Son dificultades prácticas o es una opción más bien de una estrategia del estudio? Igual en el caso de Lorena, o sea, esto del efecto Pigmalión, por ejemplo, es un efecto que se desarrolla a lo largo del tiempo. Si toma un one shot, es como que puede que sí, puede que no. Porque sobre todo las redes se van modificando a lo largo del tiempo, y en ese sentido, bueno, los estudios de educación son súper buenos para hacer estudios longitudinales porque medir la población. O sea, los podéis medir todos los meses o todos los años. O sea, de hecho, en Europa se hace muy frecuentemente, o sea, los estudios longitudinales más típicos, digamos, son los que se hacen con adolescentes. Entonces, de nuevo, la razón, digamos, o sea, si eso tú crees que en alguna medida influyen los resultados que ustedes tienen, si se podría hacer, si se podría modificar, si tienen pensado extenderlo hacia allá. Y otra extensión que a mí me parece obvia es la extensión experimental. O sea, porque tú puedes modificar la didáctica, puedes modificar distintas cosas como decisión del investigador y ver los efectos posteriores. Bueno, eso es. Voy yo. Ok, entendí súper buena pregunta, sí. O sea, de hecho, en ese estudio en particular, por ejemplo, lo que hicimos fue medir la red de soporte, pero en eventos que ellos escogieron. Claro, ¿no? Porque entonces, solo en un momento, pero en distintos momentos de su vida. Entonces, los resultados que yo mostré eran congruentes con todos los otros momentos de su vida. Entonces, quizá, sí, no clarifiqué eso para nada. Y efectivamente es un súper punto, porque hay una decisión ahí metodológica que tuvimos que decidir al final del día. Es el tema de si es que medíamos todos los momentos prácticamente, o por etapas de sus vidas, la red, o para poder evaluar sus cambios y quizás comparar también con la situación de otras personas, o también les preguntábamos a las personas por qué momento de sus historias de vida preferían y que eran más significativos para ellos, y como nos interesaban las redes de soporte, era como mucho más interesante quizás ver cómo esas redes actuaban en ese momento en particular. Entonces fue una decisión más de, le dimos prioridad en ese estudio a las historias de vida, antes que a la parte de recabar muchas redes como a largo plazo, porque también estamos hablando de personas mayores, entonces muchas veces el caso en particular que más me acuerdo era una persona que tuvo que hacer 10 sesiones distintas de entrevistas de historias de vida, como tú ya sabes. No, efectivamente fueron ya que me acogiera 10 veces para poder hablar de su historia, y ella la encontré un esfuerzo increíble. Entonces, y además después de eso les pregunté las redes. Entonces, efectivamente fue una limitación de la investigación que me hubiera encantado de hecho extender, y es algo que estoy planeando en el futuro. Sí. Gracias. Y sobre el estudio de redes de interacción profesor-estudiante, efectivamente son fotos de un momento dado. En Chile hay estudios longitudinales más amplios, digamos, de las brechas de género y cómo estas van creciendo a lo largo de los años escolares. Y en base a eso nosotros dijimos, vamos a mirar acá a los adolescentes, a los que están en enseñanza media o final de enseñanza básica, porque sabemos que ahí la brecha de género en matemáticas ya está presente. Sin embargo, dado los costos que implica hacer este tipo de codificación, ¿no es cierto?, de entrenar codificadores, de grabar las clases, digamos, de todo el proceso, hacer observación sistemática de aula. Entonces, claro, siempre lo pensamos como un estudio transversal,
no, por lo mismo no pudimos probar, digamos, el mecanismo de efecto Pigmalión realmente, solamente pudimos ver que existe una asociación entre rendimiento e interacciones, ¿no es cierto? Y sería ideal hacer algo longitudinal, eso también lo pusimos como en las limitaciones. Sin embargo, como dado los costos, yo creo que es difícil para nosotros implementarlo de esa manera. Quizás hay otras formas más eficientes de ver el tema que tiene que ver con la calidad reportada de la relación que tiene el estudiante con el docente. Sin embargo, cuando vemos eso, cuando vemos el autorreporte, vemos que las niñas valoran o tienen una mejor relación percibida con el docente que los niños. Por eso creemos que el mirar las interacciones como desde un tercero, digamos, aporta algo distinto a la evaluación respecto de la calidad de las relaciones que tienen hombres y mujeres. Entonces, claro, lo ideal sería tener un diseño longitudinal, pero dudo que lo podamos hacer también digamos, por el financiamiento que tenemos como de corto plazo, ¿no es cierto?, en Fundesits, etc. Entonces, ojalá pudiésemos contar como con financiamiento de por lo menos 5 años o más para poder diseñar un estudio longitudinal decente. Bueno, lamentablemente se nos hizo muy corto el tiempo. Los invito a todos a que sigamos la conversación, quizás con un cafecito afuera. Muchas gracias, Francisca.